Segunda parte. Capítulo 4. Los muros de alabastro del palacio de Tirídates medían 5 veces lo que un hombre, y en las almenas la guardia del rey patrullaba con media armadura del color del oro y empenachado yelmo. En el interior, a la hora del mediodía, los pavos reales se paseaban entre las flores, en jardines que los hombres apenas sí pueden imaginar. Gowns de plata daban las horas, y deliciosas jóvenes bailaban para el ebrio rey. Ahora bien, en la noche purpúrea, las marfileñas torres, rematadas en oro, apuntaban con callada quietud al cielo. Conan observaba oculto entre las sombras, en la plaza que circundaba el palacio, contando los pasos de los guardias, que se encontraban regularmente y volvían a separarse en direcciones opuestas. Había metido las botas y la capa en el fardo que pendía de su costado, donde impedían que los instrumentos de su oficio pudieran hacer ruido. Llevaba el sable colgado a la espalda, la empuñadura sobresalía tras el hombro derecho, y la daga carpaccia envainada en el antebrazo izquierdo. Tenía en la mano una cuerda de seda burda teñida de negro, al extremo de la cual se balanceaba un garfio almohadillado. Cuando los guardias se encontraron y se volvieron para separarse de nuevo, salió corriendo al descubierto. El roce de su pie desnudo sobre el pavimento gris de la plaza apenas si era audible. Mientras corría, empezó a voltear el garfio. Quedaba poco tiempo. Los guardias no tardarían en alcanzar los extremos del muro y volverían. Llegó al pie de la muralla de apagado color y con solo un impulso de su enorme brazo arrojó el garfio al cielo nocturno. Este se enganchó en la almena sin hacer apenas ruido. Tras tirar una única vez de la cuerda para probarla, trepó por el muro con la misma facilidad con que otro hombre habría subido un escalón. Una vez arriba se tendió en el suelo y tras examinar el garfio con la mirada, suspiró aliviado. Una de las puntas se había clavado en el mismo borde del muro, y un rasguño en la piedra indicaba que había estado a punto de soltarse. Media pulgada más pero no había tiempo para tales reflexiones. Jaló la cuerda con rapidez y saltó al jardín. Cayó rodando para amortiguar el golpe, y se puso en pie de nuevo entre unos arbustos cercanos al muro. Más arriba se acercaban los guardias, con fuertes pisadas que retumbaban sobre la piedra. Conan contuvo el aliento. Si llegaban a ver el rasguño, seguramente darían la alarma. Los guardias se encontraron, intercambiaron algunas palabras en voz baja y volvieron cada uno por su lado. Conan esperó hasta que dejó de oírles, y luego, forzando sus enormes músculos, empezó a correr a grandes zancadas, dejando atrás helechos más altos que él mismo y parras cuyas ramas se movían ligeramente, aunque no soplara ni un asomo de brisa. En algún lugar del jardín graznó un pavo real, y su grito parecía un quejido de mujer. Conan maldijo a quienquiera que, deambulando de noche, hubiera impedido al ave dormir en su corral. Ruidos como ese podían llamar la atención de los guardias. Aceleró el paso. Tenía que entrar en el edificio antes que alguien inspeccionara el jardín. La experiencia le había enseñado que, cuanto más por encima de la puerta de entrada se hallara al entrar en un edificio, más probable era que cualquiera que le viese ya en el interior creyera que había entrado allí por derecho propio. Si subía desde un piso de abajo a otro de arriba, podía tener problemas, pero nunca si bajaba de un piso de arriba a uno de abajo. Un observador casual le tomaría por un siervo o un guardia personal que se ha despedido de su señor y baja a sus aposentos, y no pensaría más en ello. Por tanto, tenía como costumbre entrar en cualquier edificio por el lugar más elevado posible. Mientras corría, sus ojos examinaron el muro de mármol blanco labrado buscando los balcones, donde no brillaba luz alguna. Casi tocando el alero del tejado de palacio, a unos 100 pies o más por encima del jardín,
halló el balcón a oscuras que buscaba. El claro mármol del palacio había sido labrado en forma de frondosas enredaderas y ofrecía un centenar de asideros a las manos y a los pies. Para un hombre que había jugado de niño por los barrancos de Cimmeria, era un camino de entrada tan bueno como cualquier otro. Cuando iba ya a poner pie al otro lado de la balaustrada de mármol, el pavo real volvió a graznar, y esta vez el graznido se interrumpió bruscamente. Conan echó una mirada al lugar por donde los guardias estaban patrullando. No parecía que hubiesen notado nada inusitado, pero le convenía hacerse con los medallones e irse lo antes posible de allí. El necio que deambulaba por el jardín y silenciaba quizá a los pavos reales acabaría por llamar la atención a los centinelas. Solo tras apartar una pesada cortina de damasco que cubría el balcón e irrumpir en la oscura estancia subsiguiente, comprendió su error. No estaba solo. Alguien contenía el aliento, oculto en una cama de cuyo dosel colgaban abundantes gasas, y se agitaba ligeramente bajo las sábanas. Pasada la sorpresa del primer momento, Conan echó mano de su daga Carpaccia y saltó sobre la cama. Desgarró en su acometida numerosas gasas de seda finas como telarañas y agarró al ocupante del lecho. El bárbaro empuje de su salto arrastró a ambos, haciéndolos caer al suelo cubierto de mosaicos de mármol. De pronto Conan sintió que el cuerpo con el que forcejeaba, aunque firme, se rendía ya a su brazo de hierro, y olió el dulce aroma de un perfume de flores. Rasgó las sábanas de seda para ver quién luchaba tan fútilmente contra él. Primero descubrió sus largas y bien torneadas piernas, que seguían propinando frenéticos puntapiés, luego las redondeadas caderas, un talle esbelto y por fin su bella cara, cuyos ojos oscuros y redondos le miraban asustados entre los dedos de la mano con el que él le tapaba la boca. Entre sus senos, menudos y bien formados, colgaba una reluciente piedra negra engastada en plata, y no la cubría otro vestido que su largo cabello, que le llegaba hasta la cintura. «¿Quién eres, muchacha?», le soltó para que pudiera hablar, pero con la mano lista para impedir que gritara, en caso de que se le ocurriera hacerlo. Ella tragó saliva y se lamió los labios con la lengua, que era pequeña y rosada. «Me llamo Belita, noble señor. Soy solo una esclava. Por favor, no me hagáis daño». «No temas». Conan echó una ojeada rápida por el dormitorio, profusamente adornado con tapices, buscando algo que le sirviera para atarla. Si la dejaba libre, podía dar la alarma. Se le ocurrió de pronto que aquello no parecía el dormitorio de una esclava. «¿Qué estabas haciendo aquí, Belita? Tenías que encontrarte con alguien, dime la verdad». «Con nadie, lo juro», le vaciló la voz y bajó la cabeza. «El rey me había elegido, pero al final acabó prefiriendo a una joven de Corintia. Ya no puedo volver a la Senana. Ojalá pudiera regresar a Agrapur». «¿Agrapur? ¿Acaso eres una de las bailarinas que envió Yildiz?». Ella meneó airada su pequeña cabeza. «Yo era la mejor bailarina de la corte de Yildiz. No tenía motivos para deshacerse de mí». De pronto la muchacha ahogó un grito. «Tú no eres de aquí. Eres un ladrón. Por favor, seré tuya si me liberas de este rey afeminado». Conan sonrió. La idea le divertía. Robar una bailarina del palacio del rey, por esbelta que fuera, no sería poca carga a la hora de volver a saltar el muro de palacio. Pero él se enorgullecía de su juventud y su fuerza. «Te llevaré contigo, Belita, pero yo no quiero tener esclavos. Te liberaré y te daré 100 monedas de oro. Te lo juro por Crom y por Bel, dios de los ladrones». Conan pensó que su gesto era muy generoso, pero podía permitírselo. Al fin y al cabo, le quedarían otras 9.900 monedas. El labio inferior de Belita tembló. «No te burlas de mí, ¿verdad? Oh, sería libre». Sus esbeltos brazos abrazaron a Conan con fuerza. «Te serviré, lo juro, y bailaré para ti». Por un momento él gozó de la placentera presión de aquellos senos en su pecho, y luego volvió a la tarea que tenía entre sus manos. «Basta, muchacha. Ayúdame a conseguir lo que vine a buscar.
y luego no tendrás que hacer nada más. ¿Recuerdas los medallones que le fueron entregados contigo a Tirídates? Pues claro, mira, aquí tengo uno. Se quitó del cuello la cadena de plata y se la puso en la mano. Él la examinó con curiosidad. En el tiempo que llevaba como ladrón, había aprendido algo del valor de tales cosas. La montura de plata y la cadena eran un buen trabajo de artesanía, pero sencillas, y la joya un óvalo negro, grande como el nudillo de su dedo índice, y liso como una perla, si bien no era tal. Parecían emerger en su superficie como una especie de motas rojas que volvían a hundirse luego en la gema. Apartó bruscamente la mirada del medallón. ¿Qué haces tú con esto, Belita? Tengo entendido que los exhibían en un cofre de oro en la antecámara de la sala del trono. El cofre está allí, pero a Tirídates le gusta que nos lo pongamos para bailar ante él. Esta noche las llevamos puestos. Conan se agachó hacia ella, al tiempo que volvía a guardar la daga en su vaina. ¿Podrías conseguir que las otras muchachas vinieran aquí, Belita? Ella negó con la cabeza. Yasmín y Susa están con oficiales de la guardia, con Sela con un mayordomo y Aramid con un consejero. Poco le interesan las mujeres al rey. Son los otros quienes las gozan. Si no puedo traerlas, ¿no me llevarás contigo? Ya te he dicho que lo haría, respondió él secamente. Sopesó el medallón con la palma de la mano. Ankar sin duda no le pagaría ni una parte de esas 10.000 monedas por solo un medallón. Pero quitarle los otros 4 a mujeres que en aquel momento estaban dispersas por el palacio, cada una en compañía de un hombre, era claramente imposible. De mala gana le volvió a poner la cadena de plata en el cuello a la muchacha. Te sacaré de aquí, pero me temo que deberás esperar otra noche más. ¿Otra noche? Si es necesario, lo haré. ¿Pero por qué? Mañana por la noche, a esta hora, volveré a esta habitación. Quiero que tengas todos los medallones aquí, con o sin las otras muchachas. Si quiero saltar el muro solo podré llevarte a ti, pero no les haré daño a los demás, te lo prometo. Belita se mordió el labio inferior, mostrando sus blancos y diminutos dientes. A ellas les da lo mismo estar encerradas si la jaula es de oro. Musito, lo que me pides es arriesgado. Lo es. Si no puedes hacerlo, dilo y te sacaré de aquí esta noche. Luego obtendré lo que pueda de este único medallón. Ella frunció el ceño y cayó por unos momentos, arrodillada sobre las revueltas sedas. Tú arriesgas la vida, y yo no corro más peligro que el de recibir unos cuantos latigazos. Conan le había cerrado la boca con la mano, pues la puerta de la habitación acababa de abrirse. Entró parpadeando en la penumbra un hombre que llevaba una cota de malla y el penacho rojo de los capitanes en el yelmo. Era todavía más alto que Conan, aunque quizá una pizca menos ancho de hombros. ¿Dónde estás, moza?, dijo el capitán con una risa sofocada, entrando en la habitación. Conan esperó y dejó que se acercara más. Sé dónde estás, brujita de cuerpo ardiente. Un chambelán me ha dicho que te había visto huir ruborizada de los aposentos de nuestro buen rey. Necesitas un hombre de verdad que sacie tus. ¿Qué? Conan se arrojó sobre aquel corpulento sujeto, al tiempo que éste daba un salto atrás y trataba de desenvainar la espada. Una de las enormes manos del cimerio aferró el brazo derecho del capitán, y la otra le asió la garganta, bajo el barbado mentón. No podía permitir que gritara, ni siquiera después de clavarle una daga entre las costillas. Los dos hombres quedaron frente a frente, esforzándose ambos en mantener el equilibrio sobre el mosaico de arabescos. La mano que le quedaba libre al guardia golpeó una y otra vez a Conan en la nuca. El cimerio le soltó la garganta al zamorio y lo agarró con el propósito de acercarlo hacia sí. Al mismo tiempo, su otra mano le soltó el brazo derecho y, pasándola por debajo de ese mismo brazo y desde detrás del hombro, le aferró el barbado mentón. El esfuerzo de tirar para atrás de la cabeza del capitán hizo que se le dibujaran con claridad las líneas de los músculos en ambos brazos. El alto soldado dejó de intentar desenvainar la espada y agarró de súbito la cabeza de Conan con ambas manos.
tratando con todas sus fuerzas de torcerla. A Conan el aliento le ardía en la garganta y la sangre le martillaba en los oídos. Olía su propio sudor y también el del zamorio. Gruñó desde el fondo de sus pulmones. Obligó a la cabeza de aquel hombre a retroceder y a retroceder. De pronto oyó un crujido y el peso muerto del guardia cayó sobre su pecho. Conan, jadeante, lo dejó caer. La empenachada cabeza colgaba en una posición imposible. «Le has matado», dijo Belita con un suspiro. Yo le conocía. Es Mariates, un capitán de la guardia. Cuando lo encuentren aquí». «No lo encontrarán», replicó Conan. Con presteza arrastró el cadáver al balcón y sacó la cuerda del fardo que llevaba en el costado. No llegaría al suelo desde allí. Enganchando el garfio en la balaustrada de piedra del balcón, dejó caer la cuerda negra. «Cuando silbe, Belita, déjala caer». Le ató las muñecas al guardia muerto con su propio cinturón y pasó la cabeza y el brazo derecho por entre los brazos del cadáver para así poder cargar con éste. Al ponerse en pie, el cuerpo quedó colgando a sus espaldas como un costal, un pesado costal. Se recordó a sí mismo las 10.000 monedas de oro. «¿Qué estás haciendo?», preguntó ella. «¿Y cómo te llamas? Ni siquiera sé eso». «Trato de asegurarme de que no encuentren el cuerpo en esta habitación». Se subió a la baranda y examinó de nuevo el garfio. Esta vez no debía ceder. Sin más vestido que el medallón, Belita, de pie frente a él, le miraba con sus grandes ojos trémulos. «Soy Conan de Cimmeria», dijo él con orgullo, y luego descendió por la cuerda con ambas manos. Casi inmediatamente sintió un tirón en los brazos y los hombros. Pese a toda su fuerza, el zamorio tampoco era ligero como una pluma, y estaba muerto además. Sus muñecas atadas le oprimían el cuello, pero no podía soltar lastre mientras colgara 100 pies del suelo, balanceándose en el aire nocturno. Con el ojo experto del montañés estudió distancias y ángulos, y detuvo su descenso en un tramo de la pared labrada donde no había balcones. Apoyándose en el muro tan solo con sus fortísimas piernas, logró dar 2 pasos sobre éste y saltó, trazando un arco con la cuerda que, en el balanceo de retroceso, le llevó más allá del lugar del que había partido. Entonces repitió el mismo proceso. Se esforzó hasta prácticamente correr por encima del muro, trazando así luego un arco todavía más amplio. Al principio, el zamorio muerto le frenaba, pero ahora aquel peso extra le sumaba a su propio empuje, acercándole más a su objetivo. Otro balcón que estaba más abajo y a la derecha de aquel que había abandonado. Se vio a 10 pasos de la baranda de nívea piedra, luego a 5, a 3, y se dio cuenta de que no estaba dándose suficiente impulso. No podía volver a trepar por la cuerda. Las muñecas del guardia ya casi le estrangulaban, ni tampoco acercarse más a su meta. Se balanceó de nuevo hacia la izquierda e inició su carrera por la pared en dirección al balcón. Al ver cómo su objetivo tomaba forma en la oscuridad, supo que aquel era el último intento. Si no lo lograba esta vez, caería. 10 pasos, 5, 3, 2, no lo lograría. Se arrojó con desespero a la pared de mármol labrado y trató de alcanzar la baranda con una mano. Sus dedos lograron aferrarse a ella y le sostuvieron. Con gran esfuerzo se dio empuje con las 2 manos, una en la cuerda y la otra que se aferraba precariamente a la piedra. El cadáver que colgaba de sus espaldas le impedía respirar. Aunque las articulaciones de los hombros le crujían, logró acercarse más. Ya tenía un pie en la balaustrada. Cogido aún a la cuerda, se encaramó a la baranda y se derrumbó sobre el frío mármol, respirando por fin el aire nocturno. Pero era un refugio ilusorio el que había hallado. Tras liberarse rápidamente del zamorio, se inclinó sobre la balaustrada y silbó. La muchacha desenganchó el garfio. Conan jaló la cuerda, dando gracias de que Belita no hubiera estado demasiado aterrorizada como para acordarse de lo que tenía que hacer, y la metió en el saco. Ya solo le quedaba encargarse de Mariates.
El cinturón de este volvió a su lugar en la cintura del oficial. Nada podía hacer Conan para ocultar las abrasiones que había causado en las muñecas del cadáver. Lo arrojó por encima de la baranda, por el lado más alejado del balcón de Belita. Le llegó desde abajo el crujido de las ramas que se quebraban, pero nadie dio la alarma. Capítulo 5. Sonriendo, Conan se valió del follaje esculpido en el mármol para llegar al suelo. Los destrozos causados en el ramaje por la caída de Mariates eran bien visibles. El capitán yacía inerte sobre un arbusto exótico, cuya pérdida, pensó Conan, lamentaría el rey mucho más que la del soldado. Y lo mejor de todo era que, entre los varios balcones, desde los cuales podía haber caído el hombre, a nadie se le hubiera ocurrido contar el de Belita. Conan volvió sobre sus pasos rápidamente por el jardín. Contó de nuevo los pasos de los guardias, y de nuevo pasó fácilmente al otro lado del muro. Cuando estuvo a salvo entre las sombras que circundaban la plaza, creyó oír un grito a sus espaldas, pero como no estaba seguro de ello, no se detuvo para investigarlo. Al cabo de unos momentos, ya volvía a llevar puestas las botas y la capa, y la espada pendía de su costado. Mientras andaba por calles oscuras, no tan angostas ni pestilentes como las del desierto, se le ocurrió que debía de estar volviendo casi por última vez a ese miserable distrito. El sonido de un gong procedente de palacio se hizo oír en la noche. Conan se levantó temprano por la mañana tras su incursión en palacio. No halló a nadie en la taberna, salvo a Abuletes, que contaba las ganancias de la noche anterior, y a dos escuálidos y andrajosos parrenderos. El gordo tabernero miró a Conan con cautela y tapó el montón de monedas con un brazo protector. «Vino», dijo Conan, sacando las monedas necesarias. Tras la juerga de la noche anterior, aún le quedaban en la bolsa 6 monedas de las que el hombre de tez oscura le había dado. «Yo no robo a los amigos», añadió, al ver que Abuletes, con el mismo brazo, trataba de apartar lejos de él las monedas. «¿Amigos? ¿De qué amigos hablas? En el desierto un hermano de sangre no es un amigo». Abuletes llenó una tosca jarra de loza con el vino que emanaba de la espita de un barril y se la puso delante de Conan. «Pero quizá creas que puedes comprarlos con el oro que derrochaste la noche de ayer. ¿De dónde ha salido? ¿Tiene algo que ver con lo que sucedió en palacio la noche pasada? No, no puede ser. Antes de que aquello sucediera, ya gastabas lo que el mismo Yildiz. Más te valdría tener cuidado y no ir enseñando tanto oro aquí en el desierto». El tabernero habría seguido hablando, pero Conan le hizo callar. Sucedió algo en el palacio. Echó otro trago de aquel vino aguado inmediatamente después de hablar, como si la pregunta fuera casual. «Si crees que se puede llamar algo a la muerte de un consejero del rey y de otros de su casa, amén de 12 guardias, pues sí, sucedió algo». «¿Una docena?» «Así te lo cuento porque así sucedió. Hallaron guardias muertos por todas partes. Los regalos de Yildiz a Tirídades habían desaparecido, y nadie vio ni un pelo de quienes lo habían hecho. Nadie en todo el palacio». Abuletes se frotó la barbilla con su mano cebosa. «Aunque se dice que 2 guardias vieron un hombre que se alejaba corriendo de palacio, un hombre corpulento, quizá tan corpulento como tú». «Era yo, por supuesto», dijo Conan rezongando. «Entré dando un salto por encima del muro, y pegué otro salto para volver a salir después de hacer todo eso que cuentas. Dices que también robaron todos los regalos, ¿verdad?» Vació la jarra y se la puso delante al gordo tabernero. «Vuelve a llenarla». 5 gemas, 5 bailarinas y un cofre de oro. Abuletes cerró la espita y volvió a dejar la jarra sobre el mostrador. «A menos que hubiera más cosas, se lo llevo todo. Admito que tú no pudiste hacerlo, lo admito. Pero ¿por qué esto te interesa tanto ahora? Responde». «Soy ladrón. Alguien me ha hecho ya el trabajo sucio. Ahora solo tengo que aligerarle de sus bienes mal adquiridos». «¿A quién?», se preguntaba. Ancar no tenía otros planes aparte del que se centraba en él mismo. De eso estaba seguro. Solo podía tratarse de guardias desleales,
que habían huido con el tesoro y las bailarinas tras asesinar a sus propios camaradas. O quizá estos se hubiesen suicidado tras no poder impedir que alguien entrara en palacio y cometiera el robo. Abuletes carraspeó y escupió en un trapo de varios colores, con el que empezó a restregar el mostrador. Yo en tu lugar, dijo distraídamente, no me metería en esto. Los que lo han hecho no son del desierto. Con gente que se dedica a robar a reyes, lo mejor es no tener problemas. Seguro que fueron nigromantes. Recuerda que nadie fue visto, no les vieron ni el pelo. Conan pensó que podía haber sido un mago, aunque era incapaz de comprender que un mago, o cualquier otro, hubiera corrido el peligro de llevarse a las 5 bailarinas fuera del palacio. Además, los magos no están tan interesados en los bienes terrenos como cree la mayoría de los hombres, y él lo sabía bien. Empiezo a pensar que estás preocupado, Abuletes, y eso que acabas de decir que uno no tiene amigos en el desierto. Tú gastas mucho, dijo el tabernero con amargura. Eso es todo. No creas que es por algo más. No te metas en esto, créeme. El que haya hecho esto es demasiado para alguien como tú. Te harás cortar la garganta y yo perderé un cliente. Quizá tengas razón. Por Bel, voy a salir a tomar el aire. Estar aquí sentado, hablando de los robos de otros, acaba por darme dolor de estómago. Dejó al gordo posadero murmurando sombríamente para sí y salió a la calle. El aire del desierto era cualquier cosa menos fresco. El hedor de los restos de comida putrefactos se mezclaba con el tufo de los vómitos y excrementos humanos. Las losas del pavimento que seguían enteras, en el lugar de las demás, solo había ahora hoyos llenos de fango. Estaban resbaladizas a causa del lodo. En la penumbra de un callejón, tan estrecho que un hombre a duras penas podía entrar en él, la víctima de un robo gemía pidiendo ayuda. O quizá se trataba del cebo para robar a alguien. Lo mismo podía ser una cosa que otra. Conan echó a andar decididamente por las tortuosas calles de aquel distrito de ladrones, aunque no supiera muy bien qué era lo que había decidido. Un embaucador que exhibía bordados ya deslucidos en la túnica le saludó, y una prostituta, totalmente desnuda, salvo por unos cascabeles de latón dorado, que estaba sentada dando reposo a sus piernas en un portal, sonrió al joven de anchos hombros que pasaba, sintiendo de pronto que se le había pasado el cansancio. Conan ni siquiera se fijó en ellos, y tampoco en el mendigo ciego que se cubría con harapos negros y que había vuelto a dejar la daga entre sus manchadas ropas, tras echar un vistazo al sombrío rostro del cimerio, ni en los 3 que le seguían por las sinuosas callejas, cubriéndose el rostro con los capuchones, agarrando con manos de blancos nudillos chachiporras bajo sus capas deslustradas, antes de que el tamaño de los brazos del bárbaro y la longitud de su espada les movieran a tomar otro camino. Trató de convencerse a sí mismo de que los medallones estaban ahora fuera de su alcance. Solo tenía alguna vaga sospecha de quién podía habérselos llevado, y ni idea de dónde estaban. Pero no se renuncia fácilmente a 10.000 monedas de oro, y además se acordaba de Belita. Era una esclava. Sería feliz con cualquier amo que la tratara bien, pero había prometido, jurado, liberarla. Lo había jurado por Bel y por Kron, su juramento y 10.000 monedas de oro. Se dio cuenta súbitamente de que había salido del desierto y estaba cerca del mesón del toro danzante, en la calle del Pez de Plata. Un césped flanqueado por hileras de árboles transcurría por el centro de la ancha avenida. Las sillas de manos portadas por esclavos rivalizaban en número con los peatones, y ningún mendigo rondaba por allí. Aunque aquel barrio estuviera lejos del desierto, tenía amigos, o por lo menos conocidos, en él. El gentío que se agolpaba en la taberna y la esbelta joven que, ataviada con un ceñidor de cuero, saltaba entre los puntiagudos cuernos de un gran toro negro, estaban armando jarana cuando entró. Las tabernas, pensó Conan mientras buscaba un determinado rostro, se parecen mucho en todas partes, tanto en el desierto como fuera de él.
No eran rateros y bandidos los que ocupaban las mesas, sino gordos mercaderes vestidos con seda púrpura y brocados verdes. Pero lo único que cambiaba, en verdad, eran los métodos empleados para robar. En lugar del falsificador de monedas, había un hombre esbelto que sostenía un recipiente de porcelana lleno de hierbas aromáticas ante su prominente nariz. No ganaba dinero que gastaba, sino que lo obtenía por la puerta trasera de la casa de moneda del rey. Los alcahuetes vestidos como nobles, con túnicas escarlatas y arracadas de esmeraldas, y algunos de ellos eran efectivamente nobles, pero no menos alcahuetes por ello. Las prostitutas se adornaban con oro en vez de latón, con rubíes y no con espesartinas, pero iban igualmente desnudas y vendían la misma mercancía. Conan vio al hombre que buscaba, Ampartes, un mercader a quien poco importaba si los tributos del rey habían sido pagados o las mercancías compradas, sentado solo en una mesa cerca a la pared. De cualquier cosa que sucediese en Chadizar, Ampartes estaba enseguida al corriente. Otra silla de la misma mesa, donde se sentaba el gordo mercader, crujió, como en protesta, por el enorme peso del bárbaro que se sentó en ella, y poco difería ese sonido del que surgió de la garganta de Ampartes. Su aceitosa mejilla se contrajo nerviosamente, y sus ojos oscuros recorrieron toda la sala, buscando a alguien que se hubiera fijado en la llegada del cimerio. Se mesó la barba, corta y puntiaguda, con la mano llena de anillos. —¿Qué haces aquí, Conan? —dijo con un susurro, y palideció, como si temiera que alguien le hubiese oído pronunciar ese nombre. —Ahora no necesito tus servicios. —Pero yo sí te necesito a ti. Dime qué ocurrió en la ciudad la pasada noche. La voz de Ampartes casi se convirtió en un chillido. ¿Quieres decir en palacio? —No —dijo Conan, y tuvo que disimular una sonrisa al ver la cara de alivio del mercader. Cogió una copa de peltre de la bandeja de una camarera que pasaba, vestida tan solo con un ancho cinto de seda carmesí que le cubría las caderas, y la llenó con parte del contenido de la jarra lacada de azul de Ampartes. La muchacha le sonrió, coqueta, y al ver que él no le dirigía una segunda mirada, se marchó a toda prisa de mala gana, con la cabeza alta y un bufido. —Pero quiero que me hables de cualquier otra cosa extraña que haya sucedido, lo que sea. El mercader farfulló durante 2 horas, aliviado de que Conan no le involucrara en el robo de palacio. El cimerio se enteró de que la noche anterior, en Chadizar, un comerciante en vinos exquisitos había estrangulado a su amante al descubrirla con su propio hijo, y que la mujer de un mercader que trataba con gemas había apuñalado a su marido sin que nadie supiera por qué. La sobrina de un noble había sido raptada por secuestradores, pero los más enterados decían que el rescate, sustraído de la herencia de la muchacha, había de pagar las deudas del tío. Habían entrado ladrones a robar a hogares de 5 mercaderes y de 2 nobles. A un noble habían llegado a robarle incluso la silla de manos y la túnica en el camino Borlucio de más arriba, y un mercader de esclavos había sido degollado enfrente de su propia casa de subastas. Algunos dicen que por obtener las llaves de su caja de caudales, otros porque, sin comprobar el origen de su mercancía, había vendido a una noble secuestrada en Kod. Un mercader de Akif, cuando visitaba un burdel muy especializado llamado la Casa de los Corderos de Hebra, había... ¡Basta! La mano de Conan dio un golpe en la mesa. Ampartes le miró boquiabierto. Todo lo que me has contado hasta ahora podría suceder cualquier noche en Chadizar, y de hecho sucede. No ha ocurrido nada extraordinario. No ha de tener relación necesariamente con el oro o los robos. Me basta con que sea algo extraño. —No comprendo qué es lo que quieres —musitó aquel hombre aceitoso—. Está ese asunto de los peregrinos, pero de aquí no se puede sacar nada. No sé por qué pierdo el tiempo contigo. —¿Peregrinos? —dijo Conan con brusquedad. ¿Qué era lo inusual en esos peregrinos? —En el nombre de Mitra, ¿por qué te interesan esos?
Ampartes tragó saliva cuando los ojos azules de Conan se clavaron en los suyos propios. Oh, muy bien, llegaron de Argos, que está muy lejos hacia el oeste, e iban a un sepulcro en Vendia, igualmente lejos al este. No necesito lecciones de geografía, dijo Conan rezongando. Ya he oído hablar de esos países. ¿Y qué hicieron esos peregrinos que se salieron de lo normal? Salieron de la ciudad de dos clepsidras antes del canto del gallo. Eso es lo que hicieron. Tengo entendido que habían hecho voto de no hallarse tras los muros de una ciudad al alba. Pero dime, ¿qué dinero piensas obtener con eso? Tú limítate a decirme lo que quiero oír, y del dinero ya me preocupo yo. ¿Qué clase de hombres eran esos peregrinos? Ampartes le miró con exasperación. Por las campanas de Santru, ¿qué quieres que sepa yo de un grupo de peregrinos, aparte de que existen? Yo cuento, replicó Conan con sequedad, con que en cualquier momento podrías decirme qué nobles han perdido dinero a los dados, y cuánto han perdido, quién se ha acostado con la mujer de quién, y cuántas veces ha estornudado el rey. ¿Qué sabes de los peregrinos? Exprímete el seso, Ampartes. Yo no. El gordo mercader refunfuñó cuando Conan puso el brazo izquierdo sobre la mesa. La vaina del antebrazo estaba vacía, y el cimerio había metido el brazo derecho debajo de la mesa. Eran peregrinos, ¿qué más puedo contarte? Iban embosados, y vestían ropas muy burdas, que les cubrían por completo. Sus monturas no eran mejores ni peores que las de otros peregrinos. Llevaban los cuerpos de 5 de ellos que habían muerto durante el viaje, metidos en sendos toneles de vino sobre los camellos. Parece ser que habían hecho otro voto, que cualquiera que empezara la peregrinación debía llegar a su término. Conan, por Mitra, ¿quién puede decir gran cosa de unos peregrinos? 5 cuerpos, Conan pensó, 5 bailarinas. ¿Iba algún luchador con esos peregrinos, hombres armados? Ampartes negó con la cabeza. Por lo que yo sé, no se les vio llevar ni una daga. Le dijeron a un sargento en las puertas de las 3 espadas que el espíritu de su dios les protegería. Él le replicó que una buena espada era más fiable y que no bastaba con llevar botas de soldado. ¿De qué botas de soldado estás hablando? Por el amor de... ¿Y yo qué sé de botas? Extendió las manos en un gesto de impotencia. Bueno, está bien. Sé que uno de ellos llevaba un par de botas de media caña, de las que llevan en la caballería. A uno se le enganchó la túnica en el estribo, de tal manera que se le veían. Adoptó un tono sarcástico. ¿Quieres saber cómo eran? Rojas, como una especie de serpiente tejida sobre el cuero. Aunque parezca extraño, así eran. Y esto, Conan, es lo último que sé de esos malditos peregrinos. Ahora satisface mi curiosidad, por todos los dioses. ¿Qué interés puede tener un hombre como tú en unos peregrinos? Quiero pasar por una experiencia religiosa, le replicó Conan, envainando la daga. Se fue, y el mercader rió a carcajadas, hasta que las lágrimas humedecieron sus carnosas mejillas. Mientras corría por Chatizar en dirección al establo, donde le aguardaba el caballo, Conan se convenció de que estaba en lo cierto. No solo por los 5 cuerpos que llevaban escondidos en toneles, sino también porque habían salido por la puerta de las 3 espadas. Por esa puerta se tomaba el camino del noreste, hacia la ruta de caravanas que llevaba desde Questón, a través de los montes Quesanquios, hasta Sultanapur. Aunque para él Vendia solo fuera un nombre, sabía que para viajar en esa dirección había que salir por la puerta del Trono Negro e ir al sudeste, por Turán, más allá del mar de Villalet. En cuanto pudiera ensillar su caballo, saldría por la puerta de las 3 espadas en pos de Belita, de los medallones y de sus 10.000 monedas de oro. Fin de la segunda parte. Gracias a nuestros suscriptores y a nuestros Patreons, que hacen posible que el canal siga creciendo. Muchas gracias. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y suscríbete. Eso me ayudaría muchísimo. Muchas gracias.